generadores. Las celdas contienen un anodo y un cátodo y electrolitos, de manera que el hidrógeno se alimenta en el anodo de la celda y el oxígeno en el cátodo, los cuales se separan por una membrana electrolítica. Luego, Jorge Pixicuro, Naranjo, Tipantiza, Vite. están todos los de mi grupo. Sí, compañero. Sí. Jorge. Sí. Ya, ok. ¿Puedo empezar? Bueno, buenas tardes con todos. Somos del grupo 4 del proyecto integrador de química. El día de hoy vamos a hablar sobre la celda de generación eléctrica. Primero, antes que nada, aquí tenemos una frase célebre de Marie Curie, una científica polaca con la nacionalidad francesa, donde nos dice que nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Ya. Ya, perdón, se me pasó. Ya, en la introducción, las celdas son dispositivos electroquímicos similares a las baterías que producen electricidad, a partir de químicos como hidrógeno y oxígeno. La celda oxida el hidrógeno en agua, lo cual genera energía eléctrica y calor directamente, sin pasar por generadores. Las celdas contienen un anodo y un cátodo y electrolitos, de manera que el hidrógeno se alimenta en el anodo de la celda y el oxígeno en el cátodo, los cuales se separan por una membrana electrolítica. Luego, los electrones salen del anodo por un circuito externo como una forma de corriente eléctrica, misma que hará funcionar los artefactos para los que la celda fue construida. Por otra parte, conforme al cátodo deja de fluir el oxígeno, este se combina con protones y electrones para formar agua. Cuando esto se produce, se genera energía en forma de calor. El hidrógeno usado en las celdas de combustible se obtiene ya sea desde energía solar o a partir de metano. Este último es ideal cuando la cantidad de energía requerida es grande, por ejemplo, en una industria o en un edificio. Mi compañera les va a explicar sobre los objetivos por el cual desarrollamos la celda de generación eléctrica. Ya, buenas tardes. Como objetivo general tenemos identificar la función principal de las celdas electrolíticas, cómo está compuesta y su funcionamiento. Objetivo específico, analizar los resultados obtenidos a partir de nuestro experimento. A continuación, mi compañero Alex. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué es una celda de generación eléctrica? Una celda eléctrica o electroquímica es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o bien de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica, cuando se esté cargando la celda. Un ejemplo común de celda electroquímica es la pila, por lo que estándar es de 1,5 voltios o la recargable de 1,2 voltios. La pila se denomina como una celda galvánica simple y también tenemos baterías eléctricas que constan de varias celdas conectadas en serie o paralelo. Tipos de celdas electroquímicas. ¿Puedes darle una, por favor? Claro, perdón. La celda galvánica o celda voltaica transforma una reacción química espontánea en una corriente eléctrica. Y ejemplos, como ya lo mencioné, tenemos la pila y las baterías.
A nuestra derecha está la celda electrolítica. Transforma una corriente eléctrica en una reacción química de oxidación-reducción que tiene lugar de modo espontáneo. En muchas de estas reacciones se descompone una sustancia química, por lo que dicho proceso recibe el nombre de electrolisis. También se lo conoce como cuba electrónica. A diferencia de nuestras dos celdas, de la celda galvánica y de la celda electrolítica, es que en la celda electrolítica, como podemos observar en nuestra parte derecha, los dos electrodos están en un mismo recipiente, donde dan lugar las dos semireacciones, y en cambio en la celda galvánica los electrodos están en diferentes recipientes. Una de las aplicaciones de la electrolisis nos puede servir para la producción de aluminio, sodio, potasio y magnesio, también en la producción de hidrógeno, con múltiples usos en la industria como combustible y en soldaduras. A continuación, mi compañero. Las celdas electrolíticas están compuestas por un recipiente donde se sumergen dos electrodos. En una solución en la que se encuentran disueltos iones y estos están conectados a una fuente de corriente continua. Ya, los componentes de la celda eléctrica tenemos el ánodo, que es el electrodo sobre el que se produce la oxidación. El agente reductor pierde electrones y por tanto se oxida. Esto se define como el polo negativo. El cátodo es el electrodo sobre el que se produce la reducción. El agente oxidante gana electrones y por tanto se reduce. Esto se define como el polo positivo. Y tenemos un puente salino, que es un tubo de vidrio relleno de un electrolito que impide la migración rápida de las sustancias de una celda a otra, permitiendo el contacto eléctrico entre ambas. Ya, cuando los electrones no intervienen en dichas reacciones, es decir, ni se oxidan ni se reducen, estos son llamados electrodos. Cuando sí participan, se les denomina electrodos activos. También tenemos el voltaje. Cuando se aplica el voltaje a los electrodos al cerrar el circuito, los iones disueltos en la solución son atraídos al electrodo con la carga opuesta a este. Cuando el voltaje aplicado es suficiente y con la polaridad correcta, entonces se puede producir la descomposición de un compuesto químico. El voltaje permite el paso de los electrones cerrando el circuito. Además, mide la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo. Ya, a continuación, ya, las funciones de la celda. La función principal de las celdas electrolíticas es la conversión o transformación de energía eléctrica en energía química o energía química en energía eléctrica. Ya, a continuación mi compañero. Bueno, en conclusión, una celda electroquímica es un dispositivo experimental por lo cual se genera electricidad mediante reacciones químicas, como ya lo habíamos mencionado. El potencial de la celda depende de la naturaleza de los electrodos, naturaleza de los iones, concentración y la temperatura. Actualmente las celdas de combustible surgen como una fuente de energía importante y novedosa. Uno de los campos donde se empieza a implementar es en el transporte. Mi compañero realizó el experimento y les va a explicar mucho mejor sobre y detallado sobre los componentes de la celda y cómo es su funcionamiento. Jorge, ¿estás ahí? Sí. Ya. Listo. Te dejo de compartir la pantalla. Sí, Inge, por favor, si nos puede poner la práctica que dejé el link ahí.
Es que no, aquí en el chat no me sale a mí, por eso les pedía que le compartan a Byron Noguera. Listo. Por el chat, por el WhatsApp. Ya, Inge, entonces ya le comparto al grupo para que le comparta, por favor. Gracias. Yo. Listo. Listo, entonces, buenas tardes con todos. Yo hice una práctica sobre A la ver, electrólisis. ¿Tiene que estar el video o no todavía? Sí, pero ya les voy comentando un poco. Ya, adelante. Yo hice una práctica hicimos una práctica de la electrólisis que es muy sencilla, la cual vamos a poder ver la separación del cloro y la reacción del hidrógeno. La electrólisis Ya, del me agua dices es un cuando proceso. pongo el video porque ya está listo. Listo, Inge. ¿Ya? Listo. Listo. La electrólisis del agua es un proceso mediante el cual seguimos a romper, es decir, separar el hidrógeno y el oxígeno, haciendo pasar una corriente eléctrica continua por la misma. El primer paso podemos ver que retiramos una cara de carbono de una pila. Esto se llama electrolido de carbono. La pila tiene que ser alcalina para poder realizar este experimento. Listo, a continuación vamos con una lija a tratar de limpiar y lijar. Jorge, levanta la voz porque la música te opaca la voz y no te escuchamos. Si le bajo la música, igual se baja más tu voz y nos da lo mismo. Después le despongo.
Listo. Listo. Al final del video pudimos observar la reacción del hidrógeno, lo cual el hidrógeno al estar expuesto al calor produce, se podría decir, una explosión. Listo, les explico. Los electrólisis del agua es un proceso mediante el cual conseguimos romper, es decir, separar el hidrógeno y el oxígeno, que es lo que pudimos hacer en el experimento. Y para este experimento, si nosotros utilizábamos agua común, no lo podíamos lograr, ya que el agua no es un conductor de electricidad. Entonces, lo cual necesitamos de sal para producir la electricidad continúe para hacer la separación. En el primer paso que pudimos observar al momento en que retiré las pilas fue para poder conectar electrodos de carbono que saqué de las pilas, y la cual con el cable de electricidad les junté con un aislante y le conecté a la batería, que es de 9 voltios. A continuación le puse el componente de electrodos de sal para poder realizar el experimento. Ustedes al momento en que yo conecté a la batería pudimos observar cómo se iba separando el hidrógeno y el cloro. Si nosotros colocamos en la carga positiva un metal, ese metal se iba a oxidar, porque el cloro es el que le produce oxidación. Pero como no utilicé un metal, no pudimos observar la oxidación, pero pudimos observar la reacción del hidrógeno. Gracias. Muy bien, gracias tu presentación. Una recomendación únicamente. Miren, lo importante de aquí también es sacar las buenas experiencias de las que podemos, de lo que venimos haciendo, ¿sí? Me parece que no es aconsejable hacer por separado el video y la explicación, porque con la música